Hoy hablamos de la iluminación en la producción audiovisual en general, cine, publicidad y televisión. En el cine, la iluminación es la herramienta más importante para cambiar el significado visual de una película. Es un factor expresivo y funcional junto a los planos, ángulos, aumentando la expresión artística de la imagen. La iluminación crea el ambiente para contar una historia. A la llegada del cine en 1895, solo la luz del día era suficiente para rodar y obtener una exposición aceptable. Casi todas las películas se rodaban en exteriores. Utilizaban la luz natural. La historia de la iluminación en el cine corre paralela a la historia de la tecnología y el cine, como todas las industrias, se nutre de los adelantos técnicos de la época. En el trabajo periodístico, en el día a día, por ejemplo en la captación de entrevistas, elaboración de un spot publicitario o producción de programas en general, es fundamental conocer y aplicar los conceptos básicos de la iluminación. Esto tienen muy en cuenta las productoras audiovisuales para el éxito de su trabajo en el mercado. Una buena iluminación en una producción audiovisual garantiza que aumente la calidad final de la imagen. Fíjense por ejemplo en esta publicidad de Caña Fortín. Probablemente más de uno al ver este spot imaginará que es una de las mejores bebidas y hasta quizás desearía comprar por la presentación, la música de fondo, el color y la luz. Este es otro corto publicitario elaborado por alumnos de periodismo FAFI, edición 2017, probando planos, ángulos, luz, color y también música. Pasos básicos que debemos conocer indefectiblemente antes de planificar un producto audiovisual. Que la elección de la luz dependerá de la sensación que deseamos crear en un spot publicitario, un cortometraje, una entrevista, un documental, en nuestro reportaje, etc. Recordar que la luz tenue reduce las sombras de la luz dura y sirve para crear un ambiente un poco más luminoso. La luz fuerte, por su lado, ilumina claramente lo que desea, pero también arroja sombras no disimulables. La intensidad lumínica o cantidad de luz, como es obvio, va a servir para crear escenarios vivos y estables u otros más intimistas. Una vez estudiado estos factores y dependiendo del tipo de escena que deseamos conseguir, se determinará cómo aplicar la luz de manera más eficiente para que el audiovisual sea de mayor calidad. En la actualidad existe un método de trabajo conocido como el triángulo básico de iluminación y sirve para dar a las escenas la iluminación más adecuada con sus correspondientes excepciones. Eso también hay que tener en cuenta. Este que estamos viendo como material de apoyo es el triángulo básico. ¿En qué consiste entonces el triángulo básico? Consiste en colocar un foco de luz fuerte frente a la escena y sobre la cámara con una variable de entre 15 y 45 grados de inclinación. Después, para reducir las sombras de esta y de manera opuesta, se coloca una luz suave. Por último, para conferir volumen a la escena, se coloca detrás del objeto o sujeto principal una luz de contra que, como su propio nombre indica, quedará en contraposición en relación a la luz principal. Aunque el triángulo básico de iluminación es el método de trabajo por excelencia en la producción audiovisual, no es extraño encontrar otros muchos juegos de luces capaces de crear efectos profesionales, originales y de calidad. Ahora vamos a ver un poco sobre la iluminación para el cine, algunos conceptos básicos. La iluminación forma parte de la estética del cine, caracteriza y permite la visión. No solo cumple la función técnica para iluminar la escena en el momento del rodaje, sino también forma parte del proceso creativo. Consiste en generar contrastes, sombras y claros, influyendo en el significado de la imagen, expresando emociones, diferenciando aspectos. También crea ambientes, genera volúmenes, resalta la nitidez de la imagen o la disminuye. A su vez, la iluminación artificial, por ejemplo, permite controlar la intensidad, dirección, calidad y color. De esta manera puede ser manipulada para crear sombras, arrugas, rejuvenecer o envejecer, crear efectos psicológicos del personaje
y en función de donde se coloque cambiar la atmósfera de la película. Veamos un ejemplo de iluminación en esta película del año 2017. Aquí la iluminación crea un papel de generar la atmósfera que ayude a ubicar al espectador en el mundo de mafiosos a través de luces artificiales de neón y flashes oscuros para darle ritmo a las escenas de pelea. Además de su utilidad en el cine, la luz posee distintas clasificaciones. Por ejemplo, la luz natural, clave o principal, es la luz del sol. La luz diurna es la más básica y habitual. Como se puede ver en esta película, se suele utilizar en tomas exteriores. Generalmente este tipo de luz no busca influir creativamente en la película. Por el contrario, la luz artificial es aquella utilizada para propósitos creativos, manipular sombras y haces de luz para generar emociones. Es aquella luz que proviene de focos y reflectores, por lo que puede ser manipulada para muchos propósitos. En cuanto a las funciones creativas de la luz, podemos señalar cuanto sigue. La iluminación frontal abarca todas las superficies visibles, dando una imagen plana, aumentando los detalles pero anulando la textura, similar a la luz 2D. La luz lateral, a diferencia de la frontal, normalmente se proyecta a 90 grados respecto a la línea entre la cámara y el sujeto, con el fin de dar una sensación de volumen y profundidad, similar a un efecto 3D para crear una atmósfera acogedora. Iluminación trasera o contraluz. Se proyecta desde atrás de los personajes para enmarcar al sujeto con líneas duras de luz, destacar al personaje, crear grandes contrastes y darle un efecto silueta. La luz cenital se proyecta desde encima del personaje perpendicularmente para elevar el contraste, exagerar los rasgos, asimilar los sujetos del fondo y generar una sensación de dramatismo. Al contrario, la iluminación contrapicada o nadir se proyecta desde abajo del sujeto para crear un efecto fantasmal, normalmente empleado en el género de suspenso, de misterio o terror. La luz de relleno, como su nombre lo indica, sirve para complementar la luz y crear una sensación de apertura, nitidez y precisión, mayormente utilizada en películas en blanco y negro. Así hemos visto entonces los diferentes tipos de luces, la función creativa de la luz y el papel que representa una buena iluminación en el lenguaje cinematográfico y en la producción audiovisual en general. Tercer elemento, entonces, junto a los planos y los ángulos.